La hermana Elena, con el cabello blanco enmarcando un rostro surcado por el tiempo, pero con unos ojos que aún brillaban con la chispa de una fe inquebrantable, se sentaba junto a la ventana de su humilde celda en Asís. El sol de la tarde teñía de dorado los antiguos tejados de la ciudad, mientras su mente viajaba décadas atrás, a una época donde ella misma era una joven postulante, llena de sueños y de una búsqueda incansable, una imagen invisible, pero vívida, del joven Carlo Acutis, con su sonrisa contagiosa y sus ojos llenos de vida, se superponía al paisaje, recordándole un encuentro que cambió el curso de su vida. En sus 20s, Elena era una figura de devoción genuina. Había llegado al convento con la fuerza de una vocación que sentía desde niña, un llamado profundo que resonaba en cada fibra de su ser. Provenía de una familia sencilla del norte de Italia, y la vida monástica le ofrecía una promesa de paz y servicio eterno. Sin embargo, a pesar de la certeza de su fe, la mente inquieta de la joven monja a menudo se debatía con dudas. El convento, ubicado en las afueras de la histórica Asís, era un refugio de serenidad, pero la realidad del mundo exterior seguía llamando a su puerta, a través de las noticias que ocasionalmente llegaban o de las pocas visitas que recibían. Era principios de los años 2000. Italia, como gran parte del mundo occidental, ya se sumergía en la era digital. Los primeros teléfonos móviles comenzaban a popularizarse e Internet dejaba de ser una novedad para convertirse en una herramienta cotidiana. Asís, con su aura de espiritualidad inmemorial, era un contraste fascinante con esta modernidad en ciernes. La tradición católica seguía siendo un pilar, pero las nuevas tecnologías planteaban interrogantes sobre cómo la fe podía manifestarse y prosperar en un mundo en constante cambio. Elena, por su parte, sentía la aparente monotonía de la vida monástica. La rutina, aunque espiritual y llena de propósito, a veces le parecía pequeña, limitada frente a la inmensidad de los problemas y las oportunidades que percibía fuera de los muros del convento. ¿Podría su fe tener un impacto mayor si se manifestara de otra manera en el mundo? Esta pregunta martilleaba su mente, generando una sutil inquietud. Anhelaba una señal, una confirmación de que su camino era el correcto, o quizás una revelación de que Dios la llamaba a algo diferente, algo más grandioso, algo que trascendiera las paredes de su claustro. Buscaba una validación, una prueba tangible del propósito divino en su vida. Fue entonces cuando, casi por azar, lo vio por primera vez. Era un domingo soleado, y Elena asistía a la misa en una parroquia cercana al convento, cuando ocasionalmente se permitía a las postulantes. Un adolescente de no más de 15 años se destacaba entre la multitud por su energía casi palpable. Sus ojos, llenos de una luz singular, y su sonrisa franca irradiaban una alegría y una devoción poco comunes para su edad. Carlo Acutis. Su nombre no significaba nada para ella en ese momento, pero su presencia era imposible de ignorar. Se movía con una vitalidad asombrosa, participando en la liturgia con una seriedad y un fervor que contagiaban. La forma en que recibía la Eucaristía, la solemnidad y el amor en su rostro capturaron la atención de Elena. Su carisma era natural, sin pretensiones, y su fe desbordante. Aquel encuentro casual, una simple visión en la iglesia, sembraría la semilla de una curiosidad que pronto se transformaría en algo mucho más profundo. Parecía que, sin buscarlo, Elena había encontrado una respuesta a sus inquietudes en la figura de un joven desconocido. Si te está conmoviendo esta historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte las próximas partes y más relatos inspiradores como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de fe y esperanza. Elena
con el corazón aún agitado por el inusual encuentro, se encontró observando a Carlo desde la distancia en los días y semanas siguientes. Era inevitable. Él asistía regularmente a la misa de la tarde en la pequeña parroquia cercana al convento, y ella, como postulante, a menudo era enviada a hacer recados en el pueblo, lo que significaba cruzar caminos, si no directamente, al menos visualmente. Cada vez que lo veía, la misma intriga se apoderaba de ella. ¿Cómo podía ese muchacho irradiar tal alegría, tal pureza, en un mundo que a ella le parecía cada vez más complejo y lleno de distracciones? Su juventud no hacía más que acentuar el contraste con su propia lucha interna. Elena, con sus 20 años, se sentía a menudo cargada con el peso de las expectativas y la sutil presión de encontrar un propósito trascendente que justificara su vida. Carlo, en cambio, con apenas 15 o 16, parecía haberlo encontrado ya, no en grandes hazañas, sino en la simplicidad de la fe. La postura de Carlo durante la liturgia, su forma de recibir la comunión, su reverencia inquebrantable, todo hablaba de una relación profunda y personal con lo divino. Elena comenzó a cuestionar si su propia búsqueda de impacto no la estaba alejando de la esencia de la fe, que parecía tan natural y espontánea en Carlo. Su mente se debatía entre la idea de una espiritualidad que buscaba transformar el mundo exterior y la de una que transformaba primero el mundo interior. Carlo parecía encarnar esta última, y el resultado era una serenidad y un fervor que ella anhelaba. Tras varias misas compartidas, con solo miradas fugaces y sonrisas tímidas, y algunos encuentros fortuitos en los jardines de olivos que rodeaban Asís, el destino o la providencia finalmente abrió una puerta a la conversación. Fue un día soleado, mientras Elena recogía hierbas medicinales para la enfermería del convento. Carlo apareció caminando por el mismo sendero, con una Biblia bajo el brazo y una libreta de apuntes. Sus ojos se encontraron, y esta vez la sonrisa de Carlo fue más abierta, invitando. «Hermana, ¿verdad?», preguntó él con una voz sorprendentemente madura para su edad, pero llena de dulzura. «Te veo a menudo en misa». Elena se sonrojó ligeramente, sintiéndose un poco expuesta. «Sí, soy Elena, postulante aquí, en el convento de Santa Clara. Y tú eres Carlo, ¿no es así? Te he visto en la parroquia». Así comenzó su diálogo, breve al principio, pero revelador. Elena quedó asombrada por la madurez espiritual del muchacho. No era un niño piadoso de manera superficial, sino un joven con una comprensión profunda de su fe. Hablaba de la Eucaristía no como un rito, sino como una autopista al cielo, con una pasión que encendía algo en el corazón de Elena. Carlo, con una energía contagiosa, le compartió a Elena su entusiasmo por la Eucaristía, pero no se quedó solo en la contemplación. Le habló de su proyecto, de cómo estaba utilizando la recién popularizada herramienta del Internet para documentar y catalogar milagros eucarísticos en todo el mundo. Elena, que hasta ese momento había visto la tecnología con una mezcla de recelo y desinterés, como un mundo profano ajeno a la vida monástica, se sintió conmovida por la pureza de sus intenciones. Carlo no veía el Internet como una distracción, sino como un medio para evangelizar, para llevar la belleza de la fe a un público más amplio. Su visión era revolucionaria para ella. La tecnología, que creía ajena a lo espiritual, se convertía en sus manos en una poderosa herramienta misional. En una de esas conversaciones, con el sol de la tarde bañando los campos de Asís, Carlo le comentó a Elena algo que resonó profundamente en sus dudas. Le habló sobre la importancia de la auténtica conversión y la llamada personal de Dios, sin buscar reconocimiento mundano. Lo importante no es la cantidad de obras que hagamos, le dijo Carlo, con una seriedad que contrastaba con su juventud, sino la pureza de la intención. Dios nos llama a todos a un camino único,
y ese camino es la santidad. No necesitamos hacer cosas extraordinarias, sino hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Ese consejo, pronunciado por un adolescente, se clavó en el alma de Elena. Le recordó su propia búsqueda de un impacto grandioso, una forma de justificar su vocación, quizás inconscientemente, buscando un cierto reconocimiento o validación. Carlo, en cambio, hablaba de la humildad, de la sencillez, de la entrega total a la voluntad divina, sin agendas ocultas ni ambiciones personales. En ese momento, Elena sintió una profunda conexión con aquel joven. Se dio cuenta de que lo que él le estaba ofreciendo no eran solo palabras, sino una perspectiva vital que desmantelaba sus propias inseguridades y la invitaba a una fe más profunda, más auténtica, más despojada. La alegría y la paz de Carlo no venían de logros externos, sino de una íntima unión con Cristo. Y eso, Elena lo comprendió, era lo que realmente valía la pena buscar. La relación entre Elena y Carlo, inicialmente un encuentro fortuito, floreció rápidamente, anclándose en una amistad forjada por una fe compartida. Elena, siempre en busca de una señal, encontró en Carlo una guía inesperada. Aquel joven, con su entusiasmo contagioso y su profunda comprensión de lo divino, iluminaba senderos que ella, a pesar de su vocación, no había sabido explorar. Carlo, por su parte, veía en Elena a una hermana mayor, una confidente dispuesta a escuchar sus ideas, sus pasiones por la Eucaristía y sus sueños de usar la tecnología para evangelizar. Compartían lecturas espirituales, discutían sobre los misterios de la fe y se apoyaban mutuamente en sus respectivos caminos, aunque estos parecieran tan diferentes en apariencia. Fue en medio de esta creciente conexión que la armonía se vio brutalmente interrumpida por una noticia devastadora. Carlo había sido diagnosticado con leucemia mieloide crónica. El impacto fue tan profundo que Elena sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Aquel joven vibrante, lleno de vida y con una energía inagotable, ahora enfrentaba una enfermedad implacable. La injusticia de la situación la carcomía, pero la fe que había encontrado en Carlo era también la fortaleza que la impulsaba a actuar. Sin dudarlo, Elena comenzó a visitarlo en el hospital, llevando consigo no solo palabras de consuelo, sino también la promesa de su inquebrantable apoyo espiritual. En esas visitas, las habitaciones asépticas del hospital se transformaban en santuarios improvisados. Allí, Elena y Carlo compartían momentos de oración profunda, con las manos entrelazadas, elevando sus súplicas al cielo. A pesar de la debilidad física de Carlo, su espíritu permanecía inquebrantable, irradiando una paz que trascendía el dolor. Elena sentía una conexión espiritual tan intensa que a menudo olvidaba el entorno hospitalario, sumergiéndose en una comunión con Dios que era a la vez desgarradora y reconfortante. En esos momentos, la gravedad de la situación se desvanecía, reemplazada por una certeza inmensa de la presencia divina entre ellos. La oración se volvía un abrazo, un refugio, un diálogo silencioso con lo eterno. Fue durante una de esas oraciones, en un ambiente cargado de una espiritualidad casi tangible, que Carlo, ya postrado y con la voz apenas un susurro, se volvió hacia Elena. Sus ojos, aunque velados por el cansancio, brillaban con una lucidez asombrosa. Con una sonrisa tenue, le susurró una frase enigmática, una especie de advertencia que en ese momento Elena no logró descifrar del todo. Le dijo: Elena, no te dejes engañar por las luces de este mundo. El tiempo es un regalo que se consume, y la eternidad no espera a los distraídos. Persevera, mantente fiel a tu llamado, porque cada instante es una oportunidad para amar a Dios y al prójimo. No busques el aplauso, busca la verdad. La vida es un ensayo para la eternidad, y el examen final es el amor. Vive cada día
como si fuera el último, ofreciéndolo todo, sin miedo, sin apegos. Las palabras de Carlo se anclaron en el alma de Elena. No era una profecía de un evento específico, sino un llamado a la acción espiritual, un recordatorio urgente de la impermanencia de la vida terrenal y la inminencia de la eternidad. La advertencia resonó con la propia lucha de Elena por encontrar un propósito significativo en su vocación, lejos de las distracciones mundanas. En ese instante, la profundidad del mensaje le era incomprensible en su totalidad, pero la sensación de su importancia era innegable, casi profética. Conservó esas palabras como un tesoro, una semilla sembrada en su corazón que, con el tiempo, germinaría y transformaría su comprensión de la fe y de su propio camino. La imagen de Carlo, débil pero con una mirada tan serena, quedó grabada en su memoria, un faro en la oscuridad que se avecinaba. Ella no sabía entonces que esas palabras serían la clave de toda su vida. La salud de Carlo, a pesar de las oraciones y los cuidados, continuó deteriorándose con una rapidez alarmante. Elena, con el corazón encogido, presenció este doloroso declive. Cada visita al hospital se tornaba más sombría, cada respiración de Carlo más dificultosa. El brillo de sus ojos, que antes irradiaba una vitalidad contagiosa, ahora se atenuaba, dejando paso a una serena resignación. En su última visita, Elena encontró a Carlo más débil que nunca, casi transparente. Sin embargo, su aceptación de la voluntad divina seguía siendo inquebrantable, una lección de fe que grabó profundamente en el alma de la joven monja. No había quejas, solo una profunda paz que emanaba de su lecho de dolor, una paz que Elena nunca antes había presenciado con tal intensidad. Aquel adolescente, al borde de la muerte, era un faro de esperanza y fortaleza espiritual. Sus últimas palabras para Elena fueron una despedida que, paradójicamente, no sonaba a fin, sino a un comienzo diferente, a una promesa de continuidad en el plan divino. Ella sostuvo su mano, sintiendo la fragilidad de su existencia terrenal, pero también la inmensidad de su espíritu. El 12 de octubre de 2006, la noticia de la partida de Carlo Acutis conmovió profundamente no solo a Elena y a las hermanas del convento, sino a toda la comunidad de Asís. Un silencio grave se instaló en el aire, una mezcla de tristeza por la pérdida y asombro ante la santidad de una vida tan breve. Elena sintió un vacío inmenso, la ausencia física de aquel muchacho que había irrumpido en su vida con la fuerza de un vendaval espiritual. Las lágrimas brotaron, pero mezcladas con ellas, una extraña paz la invadió. Era la paz que Carlo había irradiado hasta su último aliento, la certeza de que su alma había encontrado su verdadero hogar. El convento se llenó de un luto reverente, cada hermana sintiendo a su manera la huella imborrable que Carlo había dejado. El impacto de su muerte no fue el de una tragedia sin sentido, sino el de una vida vivida con tal entrega que su final era solo el preludio de una gloria mayor. Elena lo sintió en lo más profundo de su ser. Tras la muerte de Carlo, Elena se sumergió en una profunda reflexión. La advertencia que él le había susurrado en el hospital comenzó a resonar con una intensidad renovada. Las palabras: el tiempo es un regalo que se consume y la eternidad no espera a los distraídos. Persevera, mantente fiel a tu llamado. Cobraron un nuevo y desgarrador significado. Ya no eran solo un consejo, sino un testamento, un eco profético de la vida misma de Carlo. Ella se dio cuenta de que sus propias dudas iniciales sobre su vocación, su búsqueda de un impacto mundano, eran las luces de este mundo a las que Carlo se refería. Él había vivido con una autenticidad radical, sin buscar reconocimiento, entregado por completo a su llamado, y su vida, corta pero intensa, era el testimonio más elocuente de la verdad de sus palabras.
La frase de Carlo se reveló como un mensaje sobre la autenticidad de la vocación y la urgencia de la entrega total, una hoja de ruta para su propia existencia. Elena comenzó a observar cómo la historia de Carlo, su pasión por la Eucaristía, su proyecto de catalogar los milagros eucarísticos y su testimonio de fe se difundía rápidamente más allá de Asís. Su ejemplo inspiraba a jóvenes y adultos por igual, un testimonio vivo de que la santidad no era algo reservado para ermitaños o figuras del pasado lejano, sino una posibilidad real en el mundo moderno, incluso a través de la tecnología. La joven monja se dio cuenta de que el impacto que ella misma había anhelado al principio de su vocación, ese deseo de cambiar el mundo, lo estaba viviendo Carlo a través de su vida sencilla, su fe profunda y su amor incondicional por Dios y el prójimo. Carlo había demostrado que el verdadero impacto no se mide en números o reconocimientos, sino en la transformación de los corazones y en la cercanía con lo divino. Su legado era una semilla que germinaba en el alma de cada persona que conocía su historia, un recordatorio constante de que la vida es un don precioso que debe vivirse con propósito y amor. La vida tenía un solo objetivo. La advertencia de Carlo, aquella frase susurrada con la voz apenas audible, se convirtió en el faro inmutable que guiaría a la hermana Elena a través de las turbulentas aguas de su vida monástica. Los años pasaron y con ellos llegaron las inevitables pruebas de fe. Hubo momentos de sequedad espiritual, donde la oración parecía un desierto árido y la presencia de Dios se sentía lejana. Las dudas, compañeras silenciosas de su juventud, regresaron ocasionalmente, cuestionando la validez de su sacrificio, la monotonía de la rutina conventual, las dificultades comunitarias, las pequeñas fricciones diarias que erosionan el espíritu, también hicieron su aparición. Sin embargo, cada vez que la desolación amenazaba con arraigarse, el recuerdo de Carlo y la intensidad de su mensaje resurgían con una fuerza inusitada. Las palabras del joven beato, grabadas a fuego en su corazón, la impulsaban a perseverar, a recordar que el tiempo es un regalo precioso y que la eternidad no espera a los distraídos. Con cada desafío superado, Elena maduraba en su vocación. La superficialidad del mundo exterior, que en sus primeros años como postulante la había tentado con su promesa de un impacto más visible, ahora le parecía distante, ajena, desprovista de verdadero significado. Su fe se arraigaba más profundamente con cada día que pasaba, inspirada por la visión de Carlo de la santidad en lo cotidiano. Él le había enseñado que la grandeza no reside en los grandes gestos, sino en la fidelidad a los pequeños, en la entrega total en cada instante. Elena aprendió a encontrar a Dios en el silencio de su celda, en la alegría de sus hermanas, en el trabajo humilde del jardín del convento. La Eucaristía, centro de la vida de Carlo, se convirtió en el epicentro de la suya, una fuente inagotable de gracia y fortaleza. Su vida, antes marcada por cierta inquietud, encontró una paz serena y una profunda alegría en la entrega total. Mientras tanto, el eco de la vida de Carlo Acutis comenzó a resonar más allá de Asís. Elena, desde la clausura de su convento, siguió de cerca los primeros pasos del proceso de beatificación. Las noticias llegaban a través de cartas y de alguna revista ocasional, hablando del joven que usó Internet para evangelizar, del influencer de Dios, del adolescente que había ofrecido su sufrimiento por la Iglesia y el Papa. Cada nueva historia, cada testimonio sobre la santidad de Carlo confirmaba lo que Elena ya sabía en su corazón. Era el mismo muchacho de mirada límpida y profunda fe, el mismo que le había susurrado aquella advertencia, el mismo que había transformado su propia vida. Ver cómo la Iglesia reconocía formalmente la santidad de Carlo era una profunda confirmación
de que sus propias experiencias y la sabiduría que él le había compartido eran dones divinos. Con el tiempo, la hermana Elena comprendió la total profundidad de la advertencia. No era solo un consejo piadoso, ni una simple exhortación a la vida cristiana. Era una guía para su propia existencia, una carta de navegación espiritual. Aquella frase que Carlo le había susurrado en el lecho de muerte era, en esencia, una llamada a la radicalidad evangélica, a una confianza absoluta en Dios que disipa todo miedo al futuro y desapega del pasado. No se trataba de una renuncia a las ambiciones, sino de una transfiguración de ellas, orientándolas hacia lo trascendente. Carlo no le había predicho el futuro, sino que le había revelado la clave del presente, vivir cada momento con conciencia plena de la presencia de Dios, haciendo de la vida un acto continuo de amor y entrega. La vida es un ensayo para la eternidad y el examen final es el amor. Esta verdad resonaba con una claridad meridiana en el alma de Elena, otorgándole una paz y una certeza que ni el paso de los años ni las tribulaciones del mundo podían quebrantar. Su camino como religiosa, antes velado por la incertidumbre, ahora se presentaba con una luminosidad inquebrantable, iluminado por la luz eterna de aquel joven beato. La hermana Elena, ya con el cabello salpicado de canas y una profunda sabiduría en su mirada, recordó aquel susurro de Carlo con una nitidez asombrosa mientras las campanas de la Basílica de San Francisco de Asís repicaban con una alegría contagiosa. Era el día de la beatificación de Carlo Acutis, un evento que había esperado durante años con una mezcla de anhelo y resignación. La plaza principal de Asís bullía con miles de peregrinos de todas las edades, sus rostros iluminados por la fe y la expectación. Los himnos y las oraciones llenaban el aire, creando una atmósfera de santidad palpable. Elena, sentada entre sus hermanas en una zona reservada para las religiosas, sentía cómo su corazón se hinchaba de emoción. Para ella, no era solo la beatificación de un joven conocido, era la confirmación de una santidad que había presenciado de primera mano, la validación de una vida entregada a Dios con una pasión inigualable. Los ojos de Elena se perdieron en la multitud, viajando hacia atrás en el tiempo. Recordó al muchacho delgado y sonriente que había conocido en los jardines de Asís, aquel adolescente con gafas y una mochila cargada de sueños digitales. Rememoró sus conversaciones sobre la Eucaristía, su entusiasmo contagioso por compartir la fe a través de Internet y, sobre todo, la advertencia que le había susurrado en los momentos finales de su vida terrenal. Esa frase, grabada a fuego en su alma, había sido el faro que guió su propia vocación, la brújula que la mantuvo en el camino de la perseverancia, incluso en los momentos de mayor aridez espiritual. En ese momento solemne, sintió que su vida entera había sido, de alguna manera, un testimonio viviente del mensaje de Carlo. Cada desafío superado, cada duda disipada, cada acto de amor realizado dentro de los muros del convento, todo parecía resonar con aquella sabia admonición. El impacto de Carlo Acutis, ese joven influencer de Dios, había trascendido las barreras del tiempo y el espacio. Elena observaba a los jóvenes peregrinos, muchos de ellos con teléfonos en mano, grabando el evento o compartiendo mensajes en redes sociales, tal como Carlo lo había soñado. Era una prueba viviente de cómo el testimonio de este muchacho había transformado la vida de incontables personas alrededor del mundo, llevando a muchos de vuelta a la iglesia, o bien consolidando su fe. Su propia experiencia personal con Carlo le otorgaba una perspectiva única y profunda. Ella no solo conocía al beato, sino al ser humano detrás del título, al amigo, al confidente espiritual que había encendido una llama inextinguible en su corazón. Sientes, con el paso de los años, la hermana Elena se había convertido en una narradora de historias. En el convento de Asís, donde continuaba sirviendo con dedicación,
Su testimonio era un tesoro. Con voz pausada y gestos serenos compartía sus recuerdos de Carlo con novicias, visitantes y grupos de jóvenes que llegaban buscando inspiración. Les hablaba de su simplicidad, de su amor por la Eucaristía, de su ingenio para evangelizar en la era digital y, por supuesto, de la advertencia que un moribundo le confió. Su relato no solo ayudaba a mantener viva la memoria de Carlo, sino que también difundía su mensaje con una autenticidad que solo alguien que lo conoció íntimamente podía ofrecer. Era su pequeña contribución al legado de un joven que, con su corta vida, había demostrado la profunda verdad de que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una vocación universal accesible a todos, especialmente a aquellos que, como Carlo, no temen amar a Dios con todo su corazón y llevar ese amor a cada rincón del mundo. La hermana Elena, ahora con el cabello completamente blanco y las manos ligeramente temblorosas por el peso de los años, encontraba la paz en las tareas cotidianas. Sentada en el tranquilo claustro del convento, sus dedos hábiles tejían con calma una intrincada labor de encaje. Cada puntada era un acto de meditación, un recordatorio de los hilos invisibles que habían tejido su propia vida con el propósito divino. La advertencia de Carlo Acutis no solo la había guiado a través de los años, sino que se había convertido en la piedra angular de su espiritualidad, el fundamento inalterable sobre el cual construyó su existencia monástica. Ya no había dudas ni aridez, solo una profunda y serena certeza de haber elegido el camino correcto, un camino iluminado por la luz de un joven santo. A menudo, mientras tejía o cuidaba las plantas del jardín, su mente viajaba a los días de su juventud, a ese encuentro fortuito que cambió el rumbo de su vida. Veía la imagen de Carlo, sonriente y efusivo, compartiendo su pasión por la Eucaristía. Sentía la calidez de su amistad y el impacto de sus palabras moribundas. La hermana Elena se había convertido en una guardiana silenciosa del legado de Carlo, una depositaria de su mensaje, que compartía con profunda gratitud cada vez que tenía la oportunidad. No buscaba protagonismo. Su misión era simplemente ser un eco fiel de la voz de aquel muchacho que le enseñó a vivir la fe con radicalidad y alegría. Entendía que su propia paz era un fruto de esa entrega, un regalo de Dios mediado por la inspiradora vida de Carlo. Con una mirada serena y llena de fe, la hermana Elena reflexionaba sobre el significado de todo. El mundo exterior seguía girando, cada vez más ruidoso y acelerado, pero dentro de los muros de su convento, y más importante aún, dentro de su corazón, latía la verdad atemporal que Carlo Acutis había encarnado. Recordaba sus palabras, susurros de sabiduría que resonaban con la misma fuerza que el día en que fueron pronunciadas. La entrega total a Dios, pensaba ella, eso es lo que nos libera. La belleza de la Eucaristía, el centro de la vida de Carlo, se había revelado para ella como la fuente inagotable de gracia y fortaleza. Era el verdadero camino al cielo, como él solía decir. Esa presencia real de Cristo, que tanto le maravillaba a Carlo, se había convertido en el alimento espiritual que sostuvo a Elena a lo largo de décadas de servicio y oración. En un mundo cada vez más secularizado, donde las voces que negaban la fe parecían gritar más fuerte, la vida de Carlo Acutis, y por extensión la suya propia, era un testimonio contundente de la vitalidad de la fe. Él había demostrado que la santidad no era algo reservado para ermitaños o figuras de tiempos pasados, sino una realidad palpable, vibrante, accesible incluso para un adolescente inmerso en la tecnología de los inicios del siglo XXI. La hermana Elena sentía una profunda responsabilidad de mantener viva esa llama, de transmitir que la verdadera grandeza no reside en los logros mundanos, en la fama o la fortuna, sino en la santidad de la vida cotidiana.
en la fidelidad a los pequeños deberes, en el amor al prójimo y, sobre todo, en el amor incondicional a Dios. Sus ojos se posaron en la cruz que colgaba de su rosario. Un suave suspiro escapó de sus labios, un suspiro de agradecimiento. La vida, con todas sus complejidades, los desafíos superados, las alegrías compartidas, todo había conducido a este momento de paz profunda. La advertencia de Carlo no había sido un presagio de desastre, sino una invitación a vivir cada instante con un propósito eterno, un llamado a la acción espiritual que la transformó de una joven postulante insegura a una mujer de fe inquebrantable. Su historia era la prueba viviente de que cuando uno se abre al mensaje divino, incluso de la boca de un muchacho, puede encontrar el camino hacia la plenitud. Que la vida de Carlo Acutis siga inspirando a muchos a encontrar su propio camino hacia la santidad, a vivir con la misma pasión y entrega y a recordar que el cielo es la meta. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que inspiran y transforman vidas. Deja tu comentario abajo con tus reflexiones sobre esta increíble historia.